Bien, la semana pasada tuve la oportunidad de hacer un preámbulo a lo que hoy voy a empezar como una serie. Hoy empezamos una nueva serie y ya explicaré un poco más de ello, pero fue coincidencial y hasta muy particular el hecho de que el último servicio del año 2025 y el primero del 2026 tuvieran el mismo énfasis, y el énfasis era lo que necesitas para que una nueva temporada empiece en tu vida. Y para ello tuve la oportunidad de dar a conocer algunas pautas en particular, porque aunque empezamos un nuevo año, eso no garantiza que las cosas van a mejorar o que van a empeorar. Porque finalmente quien determina tener un nuevo comienzo en Dios tiene todas las ventajas para ello. Expliqué muy claramente un plan de seguimiento sobre la semana pasada para hacer un verdadero nuevo tiempo en nuestras vidas. O sea, los tiempos los determinamos nosotros con la ayuda de Dios. Hay tiempos que le corresponden a Dios para nuestras vidas. Él tiene propósitos. Entonces necesitamos encontrar nuestro propósito. Hoy empezamos una serie que se llama Visionarios. Y para ser un visionario necesitas primero que todo soñar y anhelar. ¿Qué es una visión? Una visión es lo que tú proyectas a futuro y lo traes al presente y empiezas a trabajar en ello. Y dices, esto no debe ser como está, debe estar de la siguiente manera, y te proyectas hacia el futuro. Ese es el desarrollo de una visión. Y entonces haces que la visión empiece a funcionar. Así que estamos hablando de algún proyecto. Pero el visionario sueña, Por eso ustedes van a ver el logotipo de nuestra serie. Vamos a tener 6 enseñanzas, hoy es la primera. Y entre el día de hoy y el último día van a ver cada semana, durante 36 días de las 5 semanas, que comprende el inicio de la serie y el final, vamos a tener unos devocionales, y tú aprovechas esos devocionales para que puedas ser parte del ayuno que estamos convocando de 21 días. Entonces todo va a estar publicado en redes sociales y en todo lo demás. Muy bien, hoy vamos a empezar con algo muy particular. Es necesario que entiendas, como la serie lo dice, estamos hablando de un futuro, de tener claro nuestro destino, crear caminos, hacer cosas que funcionen. Y para ello es indispensable que conozcas que es necesario saber que tú tienes el favor de Dios para lograrlo. Es indispensable que comprendas que el favor de Dios es importante tenerlo en cuenta. Cómo Dios favorece tus anhelos, tus sueños, tus deseos, como producto de una unidad con Él. Y vas a darte cuenta que Dios hace que las cosas prosperen, y Dios hace que tú encuentres un propósito. Así que esta serie, yo creo que me siento muy feliz de poderla también transmitir, porque hace parte de cosas que he enseñado hace mucho tiempo y de las cuales Dios me ha bendecido también, y he podido dar testimonio, fe, evidencia y fruto de que este plan funciona. Es como una ingeniería de una visión, cómo una visión empieza. La semana pasada hablé de Nehemías y cómo termina, y los ingredientes para que una visión se dé. Pero la primera cosa que necesitas entender, tienes que entender, es que Dios es un muy buen Padre. Y no solamente es un muy buen Padre, sino que Dios es un Dios cercano y presente. No es un Dios lejano y ausente. Dios siempre está presente. Dios entiende que la paternidad implica darle significado a nuestras vidas para vivir para Él. De tal manera que Dios nos va a poder rodear con su favor de una manera muy particular, y rodearnos con su favor implica ver de Él todo aquello que necesitamos para entender que Él es un Dios realmente bueno, es un Dios benévolo. Vamos al Salmo 5:12, que da inicio. Quiero que tú entiendas por qué debes comprender que Dios es bueno y quiere darte su favor, que también incluye la gracia, y por qué es tan importante entender el aspecto de la paternidad de Dios. Salmo 5:12 dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor.
Es extraordinario este salmo, pero déjame decirte, este salmo es un salmo muy particular. A David quisieron aniquilarlo de muchas maneras, a David quisieron acabarlo, a David lo traicionó hasta su hijo Absalón. David tuvo inconvenientes muy serios con algunas cosas que tuvo que hacer. A David lo persiguió hasta el rey Saúl. David tuvo una cantidad de atentados y también hubo un atentado contra él que es un arma cruel, letal, que acaba vidas. Y es un asesinato moral, que es la calumnia y la injuria. Así que este salmo, específicamente el Salmo 5, es conocido como el clamor del Sadik. Ahora les voy a decir qué significa Sadik y todo lo demás. El Salmo 5, así no es una canción, sino que es un lamento de súplica y de confianza, donde David escribe esto bajo la presión de la calumnia, que lo han querido destruir. Así que David entendía que necesitaba el favor de Dios, porque el favor de Dios era como el favor de un rey. Si un rey cogía a alguien y lo cobijaba como lo había hecho Saúl con él mismo, entonces David entendió que Dios lo favoreció cuando él era pastor de ovejas y tuvo que destruir los osos y los leones que querían robar y matar las ovejas. Pero David también fue protegido y tuvo el favor de Saúl. Pero Saúl empieza a perseguirlo, a calumniarlo y a colocar a muchas naciones en contra de David, y quería que David muriera porque tenía envidia de que le iba a reemplazar. Entonces David ya deja de ver la protección de Saúl como un ingrediente de salvación y vuelve su mirada a Dios y confía nuevamente en Dios. Es posible que esto haya sido así, o sea, porque David confiaba en Dios, pero después, cuando David estuvo bajo la protección de Saúl, pudo haber cambiado su corazón y Dios permitió que Saúl lo persiguiera para que volviera David a enfocarse en que Dios era el único que lo podía salvar, proteger, proveer, darle favor, darle gracia, para que se cumpliera su propósito, su anhelo y su misión. Así que eso es muy importante. David empezó a comprender que es mejor la paternidad divina que cualquier favor del poder político o humano. Así que dice el Salmo 5:12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. La primera cosa que tengo que mencionar hoy, de los 3 aspectos que voy a mencionar, tiene que ver con la bendición, el acto de infundir un destino, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo con tu favor. Quiero que veamos este versículo y lo dividamos en 3 partes que vamos a tratar en este bosquejo. La primera es que porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás. Y el otro aspecto es que le darás tu favor, tu favor. Así que vamos a empezar hablando de la bendición. Así que cuando hablamos de alguien, creo que lo tengas muy claro. Nosotros tenemos la particularidad de decir te bendigo. Algunas personas hasta me han criticado en algún momento, me han dicho, ¿por qué bendices? ¿Quién eres tú acaso? ¿Quién eres tú para bendecir? Porque la gente regularmente dice, Dios te bendiga. Yo digo, oye, yo te bendigo. Te bendigo porque sé qué porto. Te bendigo porque sé quién soy. Te bendigo porque sé que soy alguien que porta lo de Dios. Y aquí lo explicamos correctamente. La palabra hebrea para bendecir es la palabra barak, que no es simplemente desearte algo bueno. No, es mucho más allá. En el pensamiento judío, bendecir es arrodillarse para dotar de poder. Arrodillarse para que yo sea dotado de poder. De hecho, por eso las personas empiezan a arrodillarse cuando van a orar, porque necesito que me empoderes o que me des de tu poder, Dios. Así era como se honraba y como se ordenaba o como se instituía a un rey como gobernante. En el nombre, no sé si han visto series como por ejemplo The Crown en Netflix, que habla de el surgimiento de la reina Isabel en Inglaterra. Y una de las escenas más impresionantes que yo vi fue la forma en el capítulo cuando a ella la coronan como reina de Inglaterra. Ella se arrodilla, le impone el jerarca anglicano de aquella época
y la unge con aceite, y dice las palabras de Isaías de por qué ungían con aceite. Ella se arrodilla y recibe esa donación, ese dote de poder que se llama Sadik. Sadik es una palabra que significa el justo, así que está significando que Dios está transmitiendo su propia capacidad funcional en la vida de un hombre. Ojo, ojo. Mira lo profundo del asunto. O sea, cuando estamos hablando, porque bendecirás al justo, estás hablando es de lo siguiente: estoy dotando de poder a quien me busca para transferirle mi propia capacidad, dice Dios, funcional para que pueda representarme en la tierra o en su entorno. Para que se den cuenta la palabra bendición, lo que significa, o bendecir, por favor. Así que, en este caso en particular, la justicia también de la que habla David, cuando habla de él, bendecirás al justo, eso es muy importante, no es una perfección moral absoluta. Porque yo le pregunto a la gente, levanten la mano a los justos, y la gente como que lo duda. Pues no, yo no soy como justo, yo he cometido injusticias. No se refiere a eso. No es una perfección moral, como lo dice acá, sino una posición relacional con Dios, porque Jesucristo nos justificó, es decir, nos hizo inocentes por su sangre. Es una palabra bien interesante que debes tener en cuenta. Nos justificó, nos hizo inocentes, así porque tenemos una condición relacional. Es decir, soy llamado justo en la medida en que yo esté alineado con Dios. En la medida en que yo soy alineado con Dios, soy justo, por lo que implica el hecho de que Dios nos transfirió de su poder y nos bendijo. Siempre acuérdate de esto en la Biblia, siempre pasa. Y los bendijo Dios y los envió. Y los bendijo Dios, siempre Dios, antes de encomendarle a alguien algo, lo bendice. Le hace saber su misión, le revela su propósito, lo bendice y lo envía. Eso incluye el favor de Dios. Así que David entendía muy bien esto, por eso hizo este salmo y además este versículo tan impresionante que estamos discerniendo hoy en día. Así, por ejemplo, veamos ahora, por favor, si están conmigo, algo que pasó en la casa de Isaí, la unción en la casa de Isaí, y vamos a hablar de 1 Samuel 16, del 10 al 13, y voy a leer con ustedes. Dice así: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este sí es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Mira bien lo que está pasando acá. Ustedes conocen muy bien esa historia, me imagino. Versículos antes, del versículo 7, 8, 9, dice que vinieron los hijos de Isaí, y entró el primero, y Samuel lo vio y dijo que era impresionantemente perfecto el tipo, alto, bien parecido, y entonces lo iba a ungir, y Dios le dice: quieto, 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 no te guíes por la apariencia, porque los hombres ven la apariencia, pero Dios ve el corazón. Ese no es. Con todo y profeta que eres, estás juzgando desde tu conciencia, y no te he dicho que ese es. Todavía falta. Y pasaron todos los demás hijos, y Dios no le decía nada a Samuel, hasta que tiene que decir: ¿no hay otro hijo? Sí. Entonces dice Isaí: sí, pero él es el menor, pero está cuidando las ovejas. Eso quiere decir varias cosas. Primero, David fue menospreciado por su papá, es posible. Y en otros capítulos más adelante se nota que sus hermanos también lo tratan con cierta violencia. Así que como que David era
un hijo menor que no era muy apreciado por su papá y era menospreciado también por sus hermanos. Pero Dios lo formó en lo íntimo mientras cuidaba las ovejas de su padre y lo trajo con el corazón que Dios necesitaba y lo levantó, porque Dios tiene la tendencia a levantar a lo vil y a lo menospreciado. Entonces Dios dijo, este menospreciado voy a llamarlo, y lo hace su hijo y le hace sentir su paternidad. David tenía tanta relación con Dios y estaba tan claro de eso, que ahí empieza la unción. Dice aquí, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová venía de manera continua sobre David. Desde ese momento, él fue, desde ese momento, aunque no era rey, fue rey 14 años después de este evento. Y en esos 14 años sufrió persecuciones, cosas difíciles, tuvo que huir Saúl, en fin. Durante todo ese tiempo, él entendió que él había sido bendecido por Dios. Eso ahora lo tenemos en Jesús. Quiero que lo entiendas. Ahora lo tenemos en Jesús. Somos bendecidos porque somos justos. Entonces poseemos el don de Dios para bendecir. Por esa razón es tan importante que entiendas que Dios nos lo ha entregado todo. Nos ha dado su bendición porque Él es un buen Padre cercano. El problema es cuando tú no tienes conciencia del poder de Dios para bendecirte y el poder de Dios para otorgarte el don de la autoridad con la cual necesitas vencer el mundo, y más a causa de entender la gracia de Cristo que te hizo merecedor. Eso es importante. Ahora, quiero que lo veamos desde el siguiente contexto. Eso ya lo vimos en Samuel. Pero quiero que veamos lo siguiente. Hay un predicador, un escritor, de apellido Tozer, que tiene una frase que es: Dios nunca bendice solo para satisfacer nuestros deseos, sino para cumplir sus propósitos en nosotros. Él tiene varios libros, tengo 2 de él, y el tipo es extraordinario para escribir acerca de la autoridad del creyente, que es lo que nos falta más entender. No solamente somos hijos, no somos ovejas, somos reyes, somos sacerdotes. Tenemos una autoridad. Hemos sido bendecidos por Dios en Cristo Jesús bajo la bendición de Abraham. O sea, hasta en la serie de la Academia de Líderes llama la autoridad del creyente mi posición en Cristo. Y puedo entender entonces que tengo autoridad sobre esta tierra y somos señores de la tierra. Y es algo que tenemos que vivir y experimentar y comprobarlo para poder decretar ciertas cosas. Así que vemos que Él dice, por eso yo les decía, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? Porque cuando tú buscas en Dios el propósito por continuar con Él, le pides a Dios para alcanzar propósitos en este año. Le dices: Señor, aquí están mis sueños, aquí están mis anhelos. ¿Cuáles tienes tú para mí? ¿Cuál es tu propósito en mí, para mi vida? Pero ese propósito, ¿cómo sirve para bendecir a otros? Todo propósito que tengas tú tiene que también bendecir a otros. Escucha bien. Dice la Biblia que Dios nos amó primero, que lo vamos a amar porque Él nos amó primero. También te quiero decir lo siguiente: vamos a servirle a Dios porque Él ya nos sirve primero. Hace rato nos sirve. Dios nos sirve. Como Dios nos sirve, nosotros, ¿por qué no le vamos a servir a Él? El gran problema es creer que Dios no te sirve, o que por qué tienes que servirle a Él. Ya como Dios me sirve, yo le sirvo a Él. Así que eso está haciendo que todo sea tan extraordinario. Ahora bien, Mateo 7:7, hablando de la oración y la regla de oro, miren esto que dice para que tú entiendas perfectamente y claramente esto. Mateo 7:7, la oración de oro, la oración y la regla de oro dice: pedid y se os dará. A veces tenemos la costumbre de sacar de contexto un versículo y utilizarlo solamente para una cosa en particular, y es muy grave hacer eso, porque es posible que dice que lo que se saca de contexto para volverlo pretexto. Dice, miren, hay 3 partes en esta porción de las Escrituras.
Mateo 7, 7 al 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El problema es que regularmente no tenemos la costumbre de pedir, ni de buscar, ni de llamar. Pero aquí dice Dios, Jesús dice, pidan, busquen, llamen, golpeen, insistan. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y de repente cambia el tono del asunto y lo pone en un contexto de una pregunta como la siguiente. O sea, ¿por qué no piden a mi Padre? ¿Por qué no golpean los cielos para buscar ayuda? ¿Por qué no buscan? Si tenemos un Padre bueno. Entonces dice, ¿qué hombre hay de ustedes? Está entre ustedes que si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, sabéis dar cosas buenas o dádivas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, así también háganla ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hay tres aspectos fundamentales, muy importantes, determinantes absolutamente de esto. Es lo siguiente: busquen a Dios, Él es bueno, ¿cómo no les va a hacer el bien? Y el mismo bien con el que Dios les bendice, ustedes también aprendan a hacerlo con los hombres. Es como una regla significativa de lo que implica el poder que tenemos como hijos de Dios al ser bendecidos de un Padre que no está lejano, sino que está dispuesto a darnos lo mejor de Él. Así que dice, bendecirás al justo, fue la primera parte, y ahora vamos a entrar en esta segunda parte para hablar de la protección del escudo de cobertura total. El Salmo 5.12 vuelve a insistir, para que tú, oh Jehová, bendigas al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Así que vamos a volver a hablar de David frente a Saúl. Dice 1 Samuel 19, 1 al 6. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto te cuidaré hasta la mañana. Cuídate y estate en el lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y le haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, pues él tomó su vida en su mano. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá, no lo mataré. Ok, empiezas a encontrar acá el poder de la protección de Dios. Dios es Dios es bueno, ya vimos que Dios es bueno, te bendice, pero que Dios también va a ejercer sobre ti protección. Protección. Mira, yo te puedo decir que Dios me ha protegido de tantas maneras y de tantas formas, contra tantas cosas, episodios de maldad, pero Dios ha protegido de una manera significativa, y eso es posible comprenderlo cuando ves que Saúl, a pesar de su locura, escucha a su hijo Jonatán para que David no sea agredido de ninguna manera, para que David sea protegido, y Saúl se arrepiente porque lo está buscando para matarlo. Entonces, presta atención a lo siguiente. Se supone que Jonatán, el hijo de Saúl, debe ser más fiel a su padre. Pero Jonatán está en la completa convicción de que su padre está fuera de sí y que su corazón no está conforme a lo que Dios quiere. Además, ama a David como su amigo. Y está dispuesto a hacer lo que sea por él y protegerlo, de tal manera que lo que hace significativamente es protegerlo, hablar con su papá y decir, papá, padre o rey, por favor no vayas a tocar de ninguna manera a David, y hace que su papá
desista de esa situación. Lo que vemos aquí es que, y quiero explicarlo, cuando habla de un escudo, es una cobertura total. Cuando te rodearé como un escudo, es lo siguiente. En la antigüedad, los judíos llamaban a los escudos de distinta manera. Así que hay una diferencia entre los escudos. La palabra siná, habla de un escudo pequeño circular para combatir cuerpo a cuerpo, el escudo y la espada, y combatimos cuerpo a cuerpo y me protejo y uso la espada. Pero en el contexto, Siná no es un escudo pequeño, es un escudo completo y era una barrera masiva que cubría al soldado de pies a cabeza. Es decir, el Siná requería de un escudero que estaba transportando el escudo, protegiendo de cualquier ataque al guerrero que estaba peleando. El guerrero estaba peleando, pero había un escudero que tenía algo para evitar que llegara hacia él. Cualquier enemigo tenía un escudo que era mucho más grande. Y eso está en algo que encontré que me llamó la atención cuando quise buscar. Dice que era algo tan poderoso que era como un escudero. Así que veo a Dios usar a Jonatán como un escudero fiel que hizo lo que fuera para evitar el ataque de su papá sobre David. Así que hay una seguridad también en Cristo de ello. Así que ya vimos lo que ocurre. Dice Martín Lutero, Dios no promete que sus hijos serán atacados. Dios no promete que sus hijos no serán atacados, pero sí que jamás serán abandonados. ¿Sufriremos ataques? Prepárate. Entre más propósito tengas en Dios, más ataques vas a tener. De las tinieblas, de la gente misma, de gente incluso que querías de tu confianza. Vas a ver toda clase de ataques. Vas a ver a gente usada por Satanás de una manera específica, aún dentro de la misma iglesia. Para que tú, por envidia, por posición, por tantas cosas. Vas a ver el ataque de mucha gente, pero Dios te protegerá. Dios te protegerá. Así que dice, me encanta la frase de Martín Lutero, Dios no promete que sus hijos no serán atacados, todos seremos atacados, pero sí que jamás seremos abandonados. ¿Te imaginas que Dios nos abandonara en lo peor de una batalla y de un ataque? Así que Dios va a poner su escudo para salvarnos y protegernos. Así que es claro lo que está diciendo acá. Ahora, la pregunta es la siguiente, y tengo que hacer énfasis en algo. ¿Será que en alguna medida tú fuiste abandonado por tu padre? ¿O tuviste un padre ausente? La primera parte era un padre ausente. Era un padre ausente o un padre que no estaba disponible y cercano para ti emocionalmente. Pero en este caso es un padre que además no abandona, porque hay padres que están presentes pero no tienen un nexo con sus hijos. Pero también hay padres que definitivamente te abandonaron y nunca supiste de ellos y quedó una herida en tu corazón. Así que necesitas entender que la paternidad de Dios también puede estar asociada con eventos que pasaron en tu vida que te afectaron poderosamente y que te dañaron de alguna manera. Tienes que comprender esto. Por eso es posible que de pronto tú no busques a Dios, no vayas a Dios, porque si tu papá era un tipo ausente, crees que Dios también está ausente. Si tu padre fue un tipo que te abandonó, crees que Dios también te puede abandonar. Si es posible que tú creas que la paternidad de Dios esté asemejada con tu experiencia con tu padre terrenal. Y necesitas, por eso esta prédica, porque si no sabes la capacidad de Dios de amar, proteger y de bendecir, es posible que no entiendas entonces cómo opera el favor de Dios, de qué manera el favor de Dios viene sobre tu vida, y tienes que estar seguro del favor de Dios. Si tú no tienes fe acerca y no estás relacionado y no tienes una unidad con el Padre, entonces es posible que cuando pidas no tengas la fe requerida, o no tengas las fuerzas, o no sepas la importancia de ser bendecido para que se te otorgue el don de Dios o la autoridad de Dios para lograr cosas cuando deseas unos nuevos tiempos como estos. Porque año nuevo, vida nueva, no es cierto. Año nuevo, la misma cosa.
puede ser muy cierto. Sé que nos alegra y esperamos buenos tiempos siempre, pero no depende de las fechas, depende de tu corazón entendido buscando propósitos independientemente de las fechas. Así que este año va a ser muy productivo en la medida en que tú creas que tienes sueños, pero la primera cosa que debes entender es que hay un Padre Celestial que es bueno, que está cercano, que no te abandona, que te protege, que te da y te otorga poder, te da y tiene planes y un destino para ti y un propósito para ti, y debes encontrarlo, y tienes sueños y no hay ningún problema con que Él quiera llevarte a una dimensión distinta de tus anhelos. Ahora bien, volvemos otra vez ahora a la tercera parte, la atmósfera de la gracia, el favor de Dios. La palabra razón se traduce como placer o benevolencia o deleite cuando un padre ve a su hijo, ¿verdad? No es un pago por servicios prestados, es el placer que el padre siente al ver a su hijo prosperar. Entonces la pregunta es, ¿tú has visto la experiencia que tiene uno como padre cuando ve a sus hijos y a sus hijos o a su hija? La alegría, cómo un bebé se convierte en el alma de una casa, en el placer de un matrimonio, y esos hijos se tornan en la decisión más increíble para los padres, y para ellos es lo mejor. Los quieres ver bien vestidos, los quieres ver prosperados, te alegras, aún mientras duermes los contemplas, quieres estar al lado de él, a veces hasta quieres dormir con ellos porque quieres sentir su abrigo o abrigarlo. Y amas esa esencia de un bebé y va creciendo, y a veces dice, ojalá no creciera nunca, pero sí tiene que crecer. Pero quisiera que se quedara como bebé porque es fascinante cuando descubre cosas, cuando empieza a hablar, cuando empieza a correr, cuando empieza a pedir cosas, cuando se te manda corriendo y sale corriendo y dice, papi, papi, y te abraza y quieres darle lo mejor y la mejor educación. Si nosotros siendo malos somos capaces de sentir eso, ¿qué será de un Dios bueno, perfecto, con un amor perfecto como el que tiene nuestro Padre Celestial? Les voy a decir algo. Muchas de las cosas que he logrado en la vida y el éxito se ha dado a causa de que mi papá terrenal me formó de alguna manera. Pero nunca, nunca, nunca hubiera logrado todo lo que se ha logrado si no hubiera entendido que tengo un Padre Celestial que me ama con mis defectos, con mis debilidades, independientemente de mi pecado. Siempre hay un propósito y no lo abandona y no me lo quita y dice, tú eres y tienes el poder y tienes la autoridad y yo te he bendecido, hazlo de nuevo. No importa lo que diga la gente, no importa lo que piense la gente, yo te he bendecido, yo te bendigo una vez más, hijo, porque Dios nunca saca a un hijo y lo echa y no lo vuelve a determinar. Eso no pasa nunca. No sé qué clase de evangelio es el que leen algunos cristianos, que pareciera que Dios es tan emocional como ellos. Y se sorprenden después cuando ven a Dios cómo levanta a una persona y no sospechan que Dios puede levantar a alguien de una manera extraordinaria. Ahora, escúchame esto. La palabra de que rodearás con tu favor a alguien viene de una palabra hebrea que es atar. Atar significa coronar. O sea, es un favor de Dios, es una prescripción de Dios sobre ti, es la mano de Dios sobre ti, operando a través de la gracia, como lo vimos el domingo pasado en Proverbios 21:6, creo que fue, que dice, así como los repartimientos de las aguas van por donde ellos quieren, así también está el corazón del poderoso en la mano de Jehová, que lo inclina para que favorezca a quien él quiera. Eso lo he puesto en práctica muchas veces, yo lo he visto. Señor, ayúdame, voy a comprar este terreno, no tengo el dinero, pero tengo la fe, tú me has hecho vivir, me has hecho comprender, me has hecho imaginar todo. Yo sé que tu favor está conmigo, yo sé que tu gracia está sobre mí. Eso me lo enseñó un pastor muy querido en Bogotá, se llama Manuel Isaacs. Un día me dijo, sabes que él es de ascendencia judía. Y él me decía, este versículo me encanta y lo utilizamos mucho, los judíos lo usan mucho. Implica varias cosas muy importantes. Una de ellas es que entiendas lo siguiente, que Dios tiene también cómo coger el corazón del poderoso e inclinarlo en favor tuyo. Hay el palancazo.
Oye, tú conoces a fulano de tal, que me ayude ahí, que le dé, mira, llévale mi hoja de vida. O sea, eso es como que Dios llevando tu hoja de vida y coge el corazón de un poderoso y lo inclina en favor tuyo, y de pronto ese poderoso ve a esa persona, te ve a ti, y de repente resplandece una gracia sobre tu rostro y Él es movido a misericordia por ti. Hasta eso hace Dios. Hasta eso, ese es su favor. Oye, hay muchos ejemplos de su favor, hay muchos ejemplos de su favor. Gente peleando en aeropuertos y yo me acercaba, mire señorita, tal de tal. Para mí sí, para los demás no. Para mí había favor, hay favor, para mí hay favor. Yo lo he comprendido, sé lo que estoy predicando, sé lo que te estoy diciendo, sé lo que estoy hablando. Yo he sido un hombre de favor de Dios, y el favor de Dios sobre mi vida, y el favor de Dios sobre mi vida, y el favor de Dios sobre mi vida en muchas áreas. En lo que yo les he dicho que Dios es un Dios de propósito. Dios te complace, y Dios es un Dios de caprichos. Siempre lo he dicho, yo siempre he dicho, si alguien llega a decirlo, el autor de eso fui yo. Dios es un Dios de caprichos. Si hay alguien que te puede dar hasta caprichos, es Dios. Yo te puedo enumerar la cantidad de caprichos que he tenido, nunca me imaginé. No necesito eso para vivir, cosas superfluas o actividades, y de repente estoy allí y Dios proveyó todo, porque Dios también te abre puertas hasta para tus deseos innecesarios. No los necesitas. O sea, no hace parte, pero te da un espacio para conocer en tu vida. Así que es bueno que entiendas. Y dice, 1 Samuel 18, permítanme déjame ver. Primero está, no, perdón. Primera de Samuel, no sé si me perdí aquí. Primera de Samuel 18, del 1 al 5, un momento en la vida de David. Es así, aquí está. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, de Isaí. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Imagínate lo que está sucediendo acá. Y salía David a donde él quería que Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente con una sabiduría especial que se llama Sacal. Prudente es una sabiduría que trae un éxito inevitable. Impresionante. Sacal, S-A-K-A-L. Yo dice, pero ¿qué significa prudentemente? Es una sabiduría tan eficaz que te lleva al éxito, que hace que el éxito sea inevitable. Esa es la traducción de Sacal en el hebreo. Prudentemente. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente, o sea, con una sabiduría que le daba éxito inevitable. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era aceptado a los ojos de todo el pueblo, porque a todo el mundo inmediatamente le caía súper bien, y a los ojos de los siervos de Saúl. Saúl, con todo lo imperfecto que era, lo bipolar que era Saúl, lo trae a su casa después de que derrotó a Goliat. No lo deja volver a la casa de Isaí. Y Jonatán dijo, este es más que mi hermano. Y le entregó su capa y sus vestidos y muchas de sus cosas que solamente eran de su realeza, y lo vistió como otro hijo de rey en la casa. Bueno, así es Dios contigo. Así es Dios contigo. Así es Dios contigo. Es más, así es Jesús contigo. Te hizo merecedor de todo. Te hizo merecedor. Somos coherederos con Cristo, de la herencia del Padre para el Hijo. Somos coherederos con Cristo. Si no quieres creer, esto es tu problema. Pero aquí el asunto es creer que tenemos una posición, porque tenemos un Padre bueno que a nadie le niega nada. La salvación es un producto de la gracia, del amor de Dios para todo aquel que le cree, porque sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios no se le ama con un sentimiento, a Dios se le ama con obediencia, pero a Dios se le ama y se le agrada con fe. Y tenemos fe cada vez que podemos comprender y creerle lo que Él dice en su palabra.
para que tú asumas esa responsabilidad. Entonces, tenemos una enseñanza al respecto, muy clara también en la Biblia, que es Lucas 15, 20 al 22. El hijo pródigo, la famosa palabra del hijo pródigo. Para los judíos es una deshonra, es un producto de vergüenza no dejarle herencia a sus hijos. Así que todo judío espera que su papá le deje herencia. Y entonces, si un padre no te deja herencia es una vergüenza, pero es una gran honra que te den una herencia. Y la palabra herencia tiene un significado muy particular. La herencia se define como riqueza para generar más riqueza. Así, cuando tú dices, mi papá, le heredé a mi mamá una sala. Eso no es herencia. Le heredé a mi papá una empresa. Eso sí es herencia. Le heredé a mi papá una cuenta de tantos millones. Eso es herencia. Herencia significa riqueza para hacer más riqueza. ¿Qué te dejó tu mamá de herencia? No, su cama, su closet. Eso no es herencia. Herencia es riqueza para hacer más riqueza. Entonces, tú dices, en nuestro concepto, y vino el hijo, un hombre tenía mucho dinero, y vino uno de sus hijos y le dijo, dame mi herencia que me quiero ir. Y él se la entregó. Todos dicen, ¿cómo así? Tan locos. Yo que le voy a entregar una herencia a un hijo, tiene derecho. Tiene derecho. En la cultura judía, el hijo tiene derecho a una herencia. Es algo que el papá le debe dejar. Entonces se fue con su herencia, se llevó y la malgastó. Por eso se llama pródigo. Pródigo no es un hijo abandonado, no es un hijo solo. Pródigo significa el que malgasta riqueza. La palabra pródigo significa el que se tiró una fortuna. La malgastó una fortuna, no la conservó, no la puso a producir más, no la puso a generar más riqueza. Cogió esa herencia y la malgastó. Por eso es un hijo pródigo. No estamos hablando de un fugitivo o de un hijo abandonado y sin papá. No, estamos hablando de un tipo, un holgazán sin vergüenza, que cogió su herencia y se la tiró. Se la bebió, se la gastó. Según su hermano mayor, sin evidencia, no sé, es que en borracheras, en prostitutas y una cantidad de cosas se gastó la herencia. Finalmente se la gastó y no tuvo más que devolverse a su casa. Dice así Lucas 15 en adelante. Me levantaré, dijo él, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, perdón. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y su padre fue movido a misericordia y corrió a recibir a su hijo y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, por lo menos para tener algo de comida, porque he aguantado hambre. Mira lo que sigue. Pero el padre dijo a sus siervos, ni le prestó atención, Padre, he pecado con... Mi hijo regresó, cállate, tráiganme el mejor becerro, tráiganme el anillo, tráiganme las sandalias para mi hijo, vístanlo, pónganle un vestido especial, porque este que era mi hijo se había ido, pero ha vuelto. Papá, permitiré toda la fortuna, eso no es lo que importa, hijo. Volviste a tu propósito, a tu casa, volviste a tu destino, volviste a la presencia del Padre. Está hablando Jesús en la parábola, hablándole de cómo es el papá cuando un hijo que se fue y malgastó su fortuna que adquirió con Dios, y Dios dice, ven acá, empezamos de nuevo. No dejas de ser hijo, no pierdes tu posición, jamás serás jornalero. Jornalero fuiste, pero una vez que yo te hice mi hijo, no fuiste más jornalero, fuiste mi hijo. Y tienes derecho a mi herencia, a mi favor, a mi bendición y a mi protección. Porque soy un buen padre. Así que te bendeciré. Colocaré sobre ti de mi poder. Y te daré de mi autoridad para vencer el mundo. Y estarás alineado conmigo y te haré justo. Te protegeré, te proveeré, te cuidaré, no te abandonaré. Porque soy un buen padre, soy un buen padre.
Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vestidle, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Llegó descalzo, no tenía ni para zapatos. Dice Juan Calvino: el favor de Dios no depende de nuestra dignidad, sino de su gran paternidad. Otra vez. Dice Juan Calvino: el favor de Dios no depende de nuestra dignidad, sino de su gracia paternal. No sé si me hago, es muy bueno lo que dice Juan Calvino, pues espectacular. Mira cómo Dios me bendijo. Mira cómo Dios me bendijo. Y uno hasta se pone uno de ejemplo. Mira cómo Dios me bendijo. Digo, no es, escúchame, no es por necesariamente por tus logros o por tu fe. Es que es un Padre que se manifiesta con bondad. Es decir, quiero hacer que todos entiendan y conozcan cuán perfecto soy como Dios, que no abandono. Así que ahí te das cuenta de la redención de un Padre extraordinario. Así es, un Padre que bendice, protege, otorga su favor y pelea por ti. Esa es la conclusión del día de hoy. Que Dios, a través de Jesús, te colocó nuevas vestiduras. Que entiendas que no eres buen hijo. Entiendas que no eres bendecido ni protegido porque eres buen hijo. Eres bendecido, protegido y lleno de autoridad, y Dios está para contigo porque Él es un buen padre. Es que Él es un buen padre hasta de los malos hijos. Aquí todo radica en su paternidad, no estamos hablando nada de nosotros. Aquí no estamos ganándonos nada nosotros. Aquí no estamos hablando de aquí no te estoy diciendo tienes que hacer tal algo y tienes que hacer tal otra cosa y tienes que, no te estoy diciendo eso. Aquí no he dicho eso durante esta prédica. Aquí no estoy hablando de cómo ganarme el favor de Dios. Estoy hablando de que ya tengo el favor de Dios, por lo tanto ando alineado con Él para ser bendecido en todo lo que necesito. Vamos a orar en este momento. Señor, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu justicia, por la grandeza de este principio. Porque tú nos has hecho dignos, nos has hecho merecedores, nos has hecho justos. Todo tiene que ver contigo, con tu bondad, con tu benevolencia, con tu favor. Para ti no hay nada imposible y nos amas con tu amor extraordinario. Yo te pido, mi Señor, que todos los que han escuchado esta enseñanza entiendan, Señor, que tú nos coronas con tu favor. Que sepamos que tu favor está para con nosotros. Cuando comprendemos nuestro propósito y buscamos nuestro propósito en ti, tú inmediatamente, Señor, nos dejas saber que tu favor está con nosotros. Yo te doy gracias y te bendigo. Y te pido que cada persona que está viendo esta enseñanza por redes sociales y los que están aquí conmigo, Señor, sean bendecidos con tu poder, bendecidos con esta esencia, comprendiendo los misterios del reino de los cielos. Eso dijiste tú en tu palabra a través de Pablo, cuando dijiste: somos administradores de los misterios de Dios. Que este misterio tuyo sea una revelación para que la gente salga con fe, expectativa y esperanza, sabiendo que tienen un Dios amoroso, poderoso, protector, que no depende de nuestras circunstancias, sino que es tu favor, por ser Padre bueno, el que nos bendice y nos sustenta. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso grande al Señor de gratitud. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Bien, la semana pasada tuve la oportunidad de hacer un preámbulo a lo que hoy voy a empezar como una serie. Hoy empezamos una nueva serie y ya explicaré un poco más de ello, pero fue coincidencial y hasta muy particular el hecho de que el último servicio del año 2025 y el primero del 2026 tuvieran el mismo énfasis, y el énfasis era lo que necesitas para que una nueva temporada empiece en tu vida. Y para ello tuve la oportunidad de dar a conocer algunas pautas en particular, porque aunque empezamos un nuevo año,
eso no garantiza que las cosas van a mejorar o que van a empeorar. Porque finalmente quien determina tener un nuevo comienzo en Dios tiene todas las ventajas para ello. Expliqué muy claramente un plan de seguimiento sobre la semana pasada para hacer un verdadero nuevo tiempo en nuestras vidas. O sea, los tiempos los determinamos nosotros con la ayuda de Dios. Hay tiempos que le corresponden a Dios para nuestras vidas. Él tiene propósitos. Entonces necesitamos encontrar nuestro propósito. Hoy empezamos una serie que se llama Visionarios. Y para ser un visionario necesitas primero que todo soñar y anhelar. ¿Qué es una visión? Una visión es lo que tú proyectas a futuro y lo traes al presente y empiezas a trabajar en ello. Y dices, esto no debe ser como está, debe estar de la siguiente manera, y te proyectas hacia el futuro. Ese es el desarrollo de una visión. Y entonces haces que la visión empiece a funcionar. Así que estamos hablando de algún proyecto. Pero el visionario sueña, Por eso ustedes van a ver el logotipo de nuestra serie. Vamos a tener 6 enseñanzas, hoy es la primera. Y entre el día de hoy y el último día van a ver cada semana, durante 36 días de las 5 semanas, que comprende el inicio de la serie y el final, vamos a tener unos devocionales y tú aprovechas esos devocionales para que puedas ser parte del ayuno que estamos convocando de 21 días. Entonces todo va a estar publicado en redes sociales y en todo lo demás. Muy bien, hoy vamos a empezar con algo muy particular. Es necesario que entiendas, como la serie lo dice, estamos hablando de un futuro, de tener claro nuestro destino, crear caminos, hacer cosas que funcionen. Y para ello es indispensable que conozcas que es necesario saber que tú tienes el favor de Dios para lograrlo. Es indispensable que comprendas que el favor de Dios es importante tenerlo en cuenta. Cómo Dios favorece tus anhelos, tus sueños, tus deseos como producto de una unidad con Él. Y vas a darte cuenta que Dios hace que las cosas prosperen y Dios hace que tú encuentres un propósito. Así que esta serie yo creo que me siento muy feliz de poderla también transmitir, porque hace parte de cosas que he enseñado hace mucho tiempo y de las cuales Dios me ha bendecido también, y he podido dar testimonio, fe, evidencia y fruto de que este plan funciona. Es como una ingeniería de una visión, cómo una visión empieza. La semana pasada hablé de Nehemías y cómo termina y los ingredientes para que una visión se dé. Pero la primera cosa que necesitas entender, tienes que entender, es que Dios es un muy buen Padre. Y no solamente es un muy buen Padre, sino que Dios es un Dios cercano y presente. No es un Dios lejano y ausente. Dios siempre está presente. Dios entiende que la paternidad implica darle significado a nuestras vidas para vivir para Él. De tal manera que Dios nos va a poder rodear con su favor de una manera muy particular, y rodearnos con su favor implica ver de Él todo aquello que necesitamos para entender que Él es un Dios realmente bueno, es un Dios benévolo. Vamos al Salmo 5:12 que da inicio. Quiero que tú entiendas por qué debes comprender que Dios es bueno y quiere darte su favor, que también incluye la gracia, y por qué es tan importante entender el aspecto de la paternidad de Dios. Salmo 5:12 dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Es extraordinario este salmo, pero déjame decirte, este salmo es un salmo muy particular. A David quisieron aniquilarlo de muchas maneras, a David quisieron acabarlo. A David lo traicionó hasta su hijo Absalón. David tuvo inconvenientes muy serios con algunas cosas que tuvo que hacer. A David lo persiguió hasta el rey Saúl. David tuvo una cantidad de atentados, y también hubo un atentado contra él que es un arma cruel, letal, que acaba vidas, y es un asesinato moral, que es la calumnia y la injuria. Así que este salmo, específicamente el Salmo 5, es conocido como el clamor del Tzadik. Ahora les voy a decir qué significa Tzadik y todo lo demás. El Salmo 5
Así, no es una canción, sino que es un lamento de súplica, de confianza, donde David escribe esto bajo la presión de la calumnia, que lo han querido destruir. Así que David entendía que necesitaba el favor de Dios. Necesitaba el favor de Dios, porque el favor de Dios era como el favor de un rey. Si un rey cogía a alguien y lo cobijaba como lo había hecho Saúl con él mismo, entonces David entendió que Dios lo favoreció cuando él era pastor de ovejas y tuvo que destruir los osos y los leones que querían robar y matar las ovejas. Pero David también fue protegido y tuvo el favor de Saúl. Pero Saúl empieza a perseguirlo, a calumniarlo y a colocar a muchas naciones en contra de David, y quería que David muriera porque tenía envidia de que le iba a reemplazar. Entonces David ya deja de ver la protección de Saúl como un ingrediente de salvación y vuelve su mirada a Dios y confía nuevamente en Dios. Es posible que esto haya sido así, o sea, porque David confiaba en Dios, pero después, cuando David estuvo bajo la protección de Saúl, pudo haber cambiado su corazón, y Dios permitió que Saúl lo persiguiera para que volviera David a enfocarse en que Dios era el único que lo podía salvar, proteger, proveer, darle favor, darle gracia, para que se cumpliera su propósito, su anhelo y su misión. Así que eso es muy importante. David empezó a comprender que es mejor la paternidad divina que cualquier favor del poder político o humano. Así que dice el Salmo 5:12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. La primera cosa que tengo que mencionar hoy, de los tres aspectos que voy a mencionar, tiene que ver con la bendición, el acto de infundir un destino, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo con tu favor. Quiero que veamos este versículo y lo dividamos en tres partes que vamos a tratar en este bosquejo. La primera es que porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás. Y el otro aspecto es que le darás tu favor, tu favor. Así que vamos a empezar hablando de la bendición. Así que cuando hablamos de bendecir a alguien, creo que lo tengas muy claro. Nosotros tenemos la particularidad de decir te bendigo. Algunas personas hasta me han criticado en algún momento, me han dicho, ¿por qué bendices? ¿Quién eres tú acaso? ¿Quién eres tú para bendecir? Porque la gente regularmente dice, Dios te bendiga. Yo digo, oye, yo te bendigo. Te bendigo porque sé qué porto. Te bendigo porque sé quién soy. Te bendigo porque sé que soy alguien que porta lo de Dios. Y aquí lo explicamos correctamente. La palabra hebrea para bendecir es la palabra barak, que no es simplemente desearte algo bueno. No, es mucho más allá. En el pensamiento judío, bendecir es arrodillarse para dotar de poder. Arrodillarse para que yo sea dotado de poder. De hecho, por eso las personas empiezan a arrodillarse cuando van a orar, porque necesito que me empoderes o que me des de tu poder, Dios. Así era como se honraba y como se ordenaba o como se instituía a un rey como gobernante. En el nombre, no sé si han visto series como por ejemplo The Crown en Netflix, que habla de el surgimiento de la reina Isabel en Inglaterra. Y una de las escenas más impresionantes que yo vi fue la forma en el capítulo cuando a ella la coronan como reina de Inglaterra. Ella se arrodilla, le impone el jerarca anglicano de aquella época y la unge con aceite, y dice las palabras de Isaías de por qué ungían con aceite. Ella se arrodilla y recibe esa donación, ese dote de poder que se llama Sadik. Sadik es una palabra que significa el justo, así que está significando que Dios está transmitiendo su propia capacidad funcional en la vida de un hombre. Ojo, ojo. Mira lo profundo del asunto. O sea, cuando estamos hablando, porque bendecirás al justo, estás hablando es de lo siguiente: estoy dotando de poder a quien me busca para transferirle mi propia capacidad, dice Dios,
funcional para que pueda representarme en la tierra o en su entorno. Para que se den cuenta la palabra bendición, lo que significa, o bendecir, por favor. Así que, en este caso en particular, la justicia también de la que habla David, cuando habla de él, bendecirás al justo, eso es muy importante, no es una perfección moral absoluta. Porque yo le pregunto a la gente, levanten la mano los justos, y la gente como que lo duda. Pues no, yo no soy como justo, yo he cometido injusticias. No se refiere a eso. No es una perfección moral, como lo dice acá, sino una posición relacional con Dios, porque Jesucristo nos justificó, es decir, nos hizo inocentes por su sangre. Es una palabra bien interesante que debes tener en cuenta. Nos justificó, nos hizo inocentes, así porque tenemos una condición relacional. Es decir, soy llamado justo en la medida en que yo esté alineado con Dios. En la medida en que yo estoy alineado con Dios, soy justo, por lo que implica el hecho de que Dios nos transfirió de su poder y nos bendijo. Siempre acuérdate de esto en la Biblia, siempre pasa. Y los bendijo Dios y los envió. Y los bendijo Dios, siempre Dios, antes de encomendarle a alguien algo, lo bendice. Le hace saber su misión, le revela su propósito, lo bendice y lo envía. Eso incluye el favor de Dios. Así que David entendía muy bien esto, por eso hizo este salmo y además este versículo tan impresionante que estamos discerniendo hoy en día. Así, por ejemplo, veamos ahora, por favor, si están conmigo, algo que pasó en la casa de Isaí, la unción en la casa de Isaí, y vamos a hablar de 1 Samuel 16, del 10 al 13, y voy a leer con ustedes. Dice así: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este sí es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Mira bien lo que está pasando acá. Ustedes conocen muy bien esa historia, me imagino. Versículos antes, del versículo 7, 8, 9, dice que vinieron los hijos de Isaí, y entró el primero, y Samuel lo vio y dijo que era impresionantemente perfecto el tipo, alto, bien parecido, y entonces lo iba a ungir, y Dios le dice: quieto, no te guíes por la apariencia, porque los hombres ven la apariencia, pero Dios ve el corazón. Ese no es. Con todo y profeta que eres, estás juzgando desde tu conciencia, y no te he dicho que ese es. Todavía falta. Y pasaron todos los demás hijos, y Dios no le decía nada a Samuel, hasta que tiene que decir: ¿no hay otro hijo? Sí. Entonces dice Isaí: sí, pero él es el menor, pero está cuidando las ovejas. Eso quiere decir varias cosas. Primero, David fue menospreciado por su papá, es posible. Y en otros capítulos más adelante se nota que sus hermanos también lo tratan con cierta violencia. Así que como que David era un hijo menor que no era muy apreciado por su papá y era menospreciado también por sus hermanos. Pero Dios lo formó en lo íntimo mientras cuidaba las ovejas de su padre, y lo trajo con el corazón que Dios necesitaba, y lo levantó, porque Dios tiene la tendencia a levantar a lo vil y a lo menospreciado. Entonces Dios dijo: este menospreciado voy a llamarlo, y lo hace su hijo y le hace sentir su paternidad. David tenía tanta relación con Dios y estaba tan claro de eso, que ahí empieza la unción. Dice aquí: y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová venía de manera continua sobre David.
Desde ese momento, él fue, ojo, desde ese momento, aunque no era rey, fue rey 14 años después de este evento. Y en esos 14 años sufrió persecuciones, cosas difíciles, tuvo que huir Saúl, en fin. Durante todo ese tiempo, él entendió que él había sido bendecido por Dios. Eso ahora lo tenemos en Jesús. Quiero que lo entiendas. Ahora lo tenemos en Jesús. Somos bendecidos porque somos justos. Entonces poseemos el don de Dios para bendecir. Por esa razón es tan importante que entiendas que Dios nos lo ha entregado todo. Nos ha dado su bendición porque Él es un buen Padre cercano. El problema es cuando tú no tienes conciencia del poder de Dios para bendecirte y el poder de Dios para otorgarte el don de la autoridad con la cual necesitas vencer el mundo, y más a causa de entender la gracia de Cristo que te hizo merecedor. Eso es importante. Ahora, quiero que lo veamos desde el siguiente contexto. Eso ya lo vimos en Samuel. Pero quiero que veamos lo siguiente. Hay un predicador, un escritor, de apellido Tozer, que tiene una frase que es: Dios nunca bendice solo para satisfacer nuestros deseos, sino para cumplir sus propósitos en nosotros. Él tiene varios libros, tengo 2 de él, y el tipo es extraordinario para escribir acerca de la autoridad del creyente, que es lo que nos falta más entender. No solamente somos hijos, no somos ovejas, somos reyes, somos sacerdotes. Tenemos una autoridad. Hemos sido bendecidos por Dios en Cristo Jesús bajo la bendición de Abraham. O sea, hasta en la serie de la Academia de Líderes llama la autoridad del creyente mi posición en Cristo. Y puedo entender entonces que tengo autoridad sobre esta tierra y somos señores de la tierra. Y es algo que tenemos que vivir y experimentar y comprobarlo para poder decretar ciertas cosas. Así que vemos que Él dice, por eso yo les decía, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? Porque cuando tú buscas en Dios el propósito por continuar con Él, le pides a Dios para alcanzar propósitos en este año, le dices: Señor, aquí están mis sueños, aquí están mis anhelos, ¿cuáles tienes tú para mí? ¿Cuál es tu propósito en mí, para mi vida? Pero ese propósito, ¿cómo sirve para bendecir a otros? Todo propósito que tengas tú tiene que también bendecir a otros. Escucha bien, dice la Biblia que Dios nos amó primero, que lo vamos a amar porque Él nos amó primero. También te quiero decir lo siguiente: vamos a servirle a Dios porque Él ya nos sirve primero. Hace rato nos sirve. Dios nos sirve. Como Dios nos sirve, nosotros, ¿por qué no le vamos a servir a Él? El gran problema es creer que Dios no te sirve, o que por qué tienes que servirle a Él. Ya como Dios me sirve, yo le sirvo a Él. Así que eso está haciendo que todo sea tan extraordinario. Ahora bien, Mateo 7:7, hablando de la oración y la regla de oro, miren esto que dice para que tú entiendas perfectamente y claramente esto. Mateo 7:7, la oración de oro, la oración y la regla de oro dice: pedid y se os dará. A veces tenemos la costumbre de sacar de contexto un versículo y utilizarlo solamente para una cosa en particular, y es muy grave hacer eso, porque es posible que dice que lo que se saca de contexto para volverlo pretexto. Dice, miren, hay 3 partes en esta porción de las Escrituras. Mateo 7 al 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El problema es que regularmente no tenemos la costumbre de pedir, ni de buscar, ni de llamar. Pero aquí dice Dios, Jesús dice: pidan, busquen, llamen, golpeen, insistan. Porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. Y de repente cambia el tono del asunto y lo pone en un contexto de una pregunta como la siguiente. O sea, ¿por qué no piden a mi Padre? ¿Por qué no golpean los cielos para buscar ayuda? ¿Por qué no buscan?
si tenemos un Padre bueno. Entonces dice, ¿qué hombre hay de ustedes, está entre ustedes, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, sabéis dar cosas buenas o dádivas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, así también háganla ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hay tres aspectos fundamentales, muy importantes, determinantes absolutamente de esto. Es lo siguiente: busquen a Dios. Él es bueno, ¿cómo no les va a hacer el bien? Y el mismo bien con el que Dios les bendice, ustedes también aprendan a hacerlo con los hombres. Es como una regla significativa de lo que implica el poder que tenemos como hijos de Dios al ser bendecidos de un Padre que no está lejano, sino que está dispuesto a darnos lo mejor de Él. Así que dice, bendecirás al justo, fue la primera parte, y ahora vamos a entrar en esta segunda parte para hablar de la protección del escudo de cobertura total. El Salmo 5:12 vuelve a insistir, para que tú, oh Jehová, bendigas al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Así que vamos a volver a hablar de David frente a Saúl. Dice 1 Samuel 19, 1 al 6. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto te cuidaré hasta la mañana. Cuídate y estate en el lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y le haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, pues él tomó su vida en su mano. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá, no lo mataré. Ok, empiezas a encontrar acá el poder de la protección de Dios. Dios es Dios es bueno, ya vimos que Dios es bueno, te bendice, pero que Dios también va a ejercer sobre ti protección. Protección. Mira, yo te puedo decir que Dios me ha protegido de tantas maneras y de tantas formas, contra tantas cosas, episodios de maldad, pero Dios ha protegido de una manera significativa, y eso es posible comprenderlo cuando ves que Saúl, a pesar de su locura, escucha a su hijo Jonatán para que David no sea agredido de ninguna manera, para que David sea protegido, y Saúl se arrepiente porque lo está buscando para matarlo. Entonces, presta atención a lo siguiente. Se supone que Jonatán, el hijo de Saúl, debe ser más fiel a su padre. Pero Jonatán está en la completa convicción de que su padre está fuera de sí y que su corazón no está conforme a lo que Dios quiere. Además, ama a David como su amigo y está dispuesto a hacer lo que sea por él y protegerlo. De tal manera que lo que hace significativamente es protegerlo, hablar con su papá y decir, papá, padre o rey, por favor no vayas a tocar de ninguna manera a David, y hace que su papá desista de esa situación. Lo que vemos aquí es que, y quiero explicarlo, cuando habla de un escudo, es una cobertura total. Cuando te rodearé como un escudo, es lo siguiente. En la antigüedad, los judíos llamaban a los escudos de distinta manera. Así que hay una diferencia entre los escudos. La palabra siná, habla de un escudo pequeño circular para combatir cuerpo a cuerpo. El escudo y la espada, y combatimos cuerpo a cuerpo y me protejo y uso la espada.
Pero en el contexto, Siná no es un escudo pequeño, es un escudo completo y era una barrera masiva que cubría al soldado de pies a cabeza. Es decir, el Siná requería de un escudero que estaba transportando el escudo, protegiendo de cualquier ataque al guerrero que estaba peleando. El guerrero estaba peleando, pero había un escudero que tenía algo para evitar que llegara hacia él. Cualquier enemigo tenía un escudo que era mucho más grande. Y eso está en algo que encontré que me llamó la atención cuando quise buscar, dice que era algo tan poderoso que era como un escudero. Así que veo a Dios usar a Jonatán como un escudero fiel que hizo lo que fuera para evitar el ataque de su papá sobre David. Así que hay una seguridad también en Cristo de ello. Así que ya vimos lo que ocurre. Dice Martín Lutero, Dios no promete que sus hijos serán atacados. Dios no promete que sus hijos no serán atacados, pero sí que jamás serán abandonados. ¿Sufriremos ataques? Prepárate. Entre más propósito tengas en Dios, más ataques vas a tener. De las tinieblas, de la gente misma, de gente incluso que querías de tu confianza. Vas a ver toda clase de ataques. Vas a ver a gente usada por Satanás de una manera específica, aún dentro de la misma iglesia. Para que tú, por envidia, por posición, por tantas cosas. Vas a ver el ataque de mucha gente, pero Dios te protegerá. Dios te protegerá. Así que dice, me encanta la frase de Martín Lutero, Dios no promete que sus hijos no serán atacados, todos seremos atacados, pero sí que jamás seremos abandonados. ¿Te imaginas que Dios nos abandonara en lo peor de una batalla y de un ataque? Así que Dios va a poner su escudo para salvarnos y protegernos. Así que es claro lo que está diciendo acá. Ahora, la pregunta es la siguiente, y tengo que hacer énfasis en algo. ¿Será que en alguna medida tú fuiste abandonado por tu padre? ¿O tuviste un padre ausente? La primera parte era un padre ausente. Era un padre ausente o un padre que no estaba disponible y cercano para ti emocionalmente. Pero en este caso es un padre que además no abandona, porque hay padres que están presentes pero no tienen un nexo con sus hijos. Pero también hay padres que definitivamente te abandonaron y nunca supiste de ellos y quedó una herida en tu corazón. Así que necesitas entender que la paternidad de Dios también puede estar asociada con eventos que pasaron en tu vida que te afectaron poderosamente y que te dañaron de alguna manera. Tienes que comprender esto. Por eso es posible que de pronto tú no busques a Dios, no vayas a Dios, porque si tu papá era un tipo ausente, crees que Dios también está ausente. Si tu padre fue un tipo que te abandonó, crees que Dios también te puede abandonar. Si es posible que tú creas que la paternidad de Dios esté asemejada con tu experiencia con tu padre terrenal. Y necesitas por eso esta prédica. Porque si no sabes la capacidad de Dios de amar, proteger y de bendecir, es posible que no entiendas entonces cómo opera el favor de Dios. De qué manera el favor de Dios viene sobre tu vida. Y tienes que estar seguro del favor de Dios. Si tú no tienes fe acerca y no estás relacionado y no tienes una unidad con el Padre, entonces es posible que cuando pidas no tengas la fe requerida, o no tengas las fuerzas, o no sepas la importancia de ser bendecido para que se te otorgue el don de Dios o la autoridad de Dios para lograr cosas cuando deseas unos nuevos tiempos como estos. Porque año nuevo, vida nueva, no es cierto. Año nuevo, la misma cosa, puede ser muy cierto. Sé que nos alegra y esperamos buenos tiempos siempre, pero no depende de las fechas, depende de tu corazón entendido buscando propósitos independientemente de las fechas. Así que este año va a ser muy productivo en la medida en que tú creas que tienes sueños, pero la primera cosa que tienes que entender es que hay un Padre Celestial que es bueno, que está cercano, que no te abandona, que te protege, que te da y te otorga poder, te da y tiene planes y un destino para ti y un propósito para ti, y debes encontrarlo, y tienes sueños y no hay ningún problema con que Él quiera llevarte a una dimensión distinta de tus anhelos.
Ahora bien, volvemos otra vez ahora a la tercera parte, la atmósfera de la gracia, el favor de Dios. La palabra razón se traduce como placer o benevolencia o deleite cuando un padre ve a su hijo, ¿verdad? No es un pago por servicios prestados, es el placer que el padre siente al ver a su hijo prosperar. Entonces la pregunta es, ¿tú has visto la experiencia que tiene uno como padre cuando ve a sus hijos y a sus hijos o a su hija? La alegría, cómo un bebé se convierte en el alma de una casa, en el placer de un matrimonio, y esos hijos se tornan en la decisión más increíble para los padres, y para ellos es lo mejor. Los quieres ver bien vestidos, los quieres ver prosperados, te alegras, aún mientras duermes los contemplas, quieres estar al lado de él, a veces hasta quieres dormir con ellos porque quieres sentir su abrigo o abrigarlo. Y amas esa esencia de un bebé y va creciendo, y a veces dice, ojalá no creciera nunca, pero sí tiene que crecer. Pero quisiera que se quedara como bebé porque es fascinante cuando descubre cosas, cuando empieza a hablar, cuando empieza a correr, cuando empieza a pedir cosas, cuando se te manda corriendo y sale corriendo y dice, papi, papi, y te abraza y quieres darle lo mejor y la mejor educación. Si nosotros siendo malos somos capaces de sentir eso, ¿qué será de un Dios bueno, perfecto, con un amor perfecto como el que tiene nuestro Padre Celestial? Les voy a decir algo. Muchas de las cosas que he logrado en la vida y el éxito se ha dado a causa de que mi papá terrenal me formó de alguna manera. Pero nunca, nunca, nunca hubiera logrado todo lo que se ha logrado si no hubiera entendido que tengo un Padre Celestial que me ama con mis defectos, con mis debilidades, independientemente de mi pecado. Siempre hay un propósito y no lo abandona y no me lo quita y dice, tú eres y tienes el poder y tienes la autoridad y yo te he bendecido, hazlo de nuevo. No importa lo que diga la gente, no importa lo que piense la gente, yo te he bendecido, yo te bendigo una vez más, hijo, porque Dios nunca saca a un hijo y lo echa y no lo vuelve a determinar. Eso no pasa nunca. No sé qué clase de evangelio es el que leen algunos cristianos, que pareciera que Dios es tan emocional como ellos. Y se sorprenden después cuando ven a Dios cómo levanta a una persona y no sospechan que Dios puede levantar a alguien de una manera extraordinaria. Ahora, escúchame esto. La palabra de que rodearás con tu favor a alguien viene de una palabra hebrea que es atar. Atar significa coronar. O sea, es un favor de Dios, es una prescripción de Dios sobre ti, es la mano de Dios sobre ti, operando a través de la gracia, como lo vimos el domingo pasado en Proverbios 21:6, creo que fue, que dice, así como los repartimientos de las aguas van por donde ellos quieren, así también está el corazón del poderoso en la mano de Jehová, que lo inclina para que favorezca a quien él quiera. Eso lo he puesto en práctica muchas veces, yo lo he visto. Señor, ayúdame, voy a comprar este terreno, no tengo el dinero, pero tengo la fe, tú me has dado, me has hecho vivir, me has hecho comprender, me has hecho imaginar todo. Yo sé que tu favor está conmigo, yo sé que tu gracia está sobre mí. Eso me lo enseñó un pastor muy querido en Bogotá, se llama Manuel Isaacs. Un día me dijo, sabes, él es de ascendencia judía. Y él me decía, este versículo me encanta y lo utilizamos mucho, los judíos lo usan mucho. Implica varias cosas muy importantes. Una de ellas es que entiendas lo siguiente, que Dios tiene también cómo coger el corazón del poderoso e inclinarlo en favor tuyo. Hay el palancazo. Oye, tú conoces a fulano de tal, que me ayude ahí, que le dé, mira, llévale mi hoja de vida. Es como que Dios llevando tu hoja de vida y coge el corazón de un poderoso y lo inclina en favor tuyo, y de pronto ese poderoso ve a esa persona, te ve a ti, y de repente resplandece una gracia sobre tu rostro y Él es movido a misericordia por ti. Hasta eso hace Dios, hasta eso, ese es su favor. Hoy hay muchos ejemplos de su favor, hay muchos ejemplos de su favor. Gente peleando en aeropuertos y yo me acercaba, mire señorita, tal de tal. Para mí sí, para los demás no. Para mí había favor.
Hay favor, para mí hay favor, yo lo he comprendido, sé lo que estoy predicando, sé lo que te estoy diciendo, sé lo que estoy hablando. Yo he sido un hombre de favor de Dios, y el favor de Dios sobre mi vida, y el favor de Dios sobre mi vida, y el favor de Dios sobre mi vida, en muchas áreas, en lo que yo les he dicho que Dios es un Dios de propósito. Dios te complace, y Dios es un Dios de caprichos. Siempre lo he dicho, yo siempre he dicho, si alguien llega a decirlo, el autor de eso fui yo. Dios es un Dios de caprichos. Si hay alguien que te puede dar hasta caprichos, es Dios. Yo te puedo enumerar la cantidad de caprichos que he tenido, nunca me imaginé. No necesito eso para vivir, cosas superfluas o actividades, y de repente estoy allí y Dios proveyó todo, porque Dios también te abre puertas hasta para tus deseos innecesarios. No los necesitas. O sea, no hace parte, pero te da un espacio para conocer en tu vida. Así que es bueno que entiendas. Y dice, 1 Samuel 18, permítanme déjame ver. Primero está, no, perdón. 1 de Samuel, no sé si me perdí aquí. 1 Samuel 18, del 1 al 5, un momento en la vida de David. Es así, aquí está. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, de Isaí. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Imagínate lo que está sucediendo acá. Y salía David a donde él quería que Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente con una sabiduría especial que se llama Sacal. Prudente es una sabiduría que trae un éxito inevitable. Impresionante. Sacal, S-A-K-A-L. Yo dice, pero ¿qué significa prudentemente? Es una sabiduría tan eficaz que te lleva al éxito, que hace que el éxito sea inevitable. Esa es la traducción de Sacal en el hebreo. Prudentemente. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente, o sea, con una sabiduría que le daba éxito inevitable. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era aceptado a los ojos de todo el pueblo, porque a todo el mundo inmediatamente le caía súper bien, y a los ojos de los siervos de Saúl. Saúl, con todo lo imperfecto que era, lo bipolar que era Saúl, lo trae a su casa después de que derrotó a Goliat. No lo deja volver a la casa de Isaí. Y Jonatán dijo, este es más que mi hermano. Y le entregó su capa y sus vestidos y muchas de sus cosas que solamente eran de su realeza, y lo vistió como otro hijo de rey en la casa. Bueno, así es Dios contigo. Así es Dios contigo. Así es Dios contigo. Es más, así es Jesús contigo. Te hizo merecedor de todo. Te hizo merecedor. Somos coherederos con Cristo, de la herencia del Padre para el Hijo. Somos coherederos con Cristo. Si no quieres creer, esto es tu problema. Pero aquí el asunto es creer que tenemos una posición, porque tenemos un Padre bueno que a nadie le niega nada. La salvación es un producto de la gracia, del amor de Dios para todo aquel que le cree, porque sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios no se le ama con un sentimiento, a Dios se le ama con obediencia, pero a Dios se le ama y se le agrada con fe. Y tenemos fe cada vez que podemos comprender y creerle lo que Él dice en su palabra, para que tú asumas esa responsabilidad. Entonces, tenemos una enseñanza al respecto, muy clara también en la Biblia, que es Lucas 15, 20 al 22. El hijo pródigo, la famosa parábola del hijo pródigo. Para los judíos es una deshonra, es un producto de vergüenza no dejarle herencia a sus hijos. Así que todo judío espera que su papá le deje herencia. Y entonces, si un padre no te deja herencia, es una vergüenza, pero es una gran honra que te den una herencia.
Y la palabra herencia tiene un significado muy particular. La herencia se define como riqueza para generar más riqueza. Así, cuando tú dices, mi papá, le heredé a mi mamá una sala. Eso no es herencia. Le heredé a mi papá una empresa. Eso sí es herencia. Le heredé a mi papá una cuenta de tantos millones. Eso es herencia. Herencia significa riqueza para hacer más riqueza. ¿Qué te dejó tu mamá de herencia? No, su cama, su closet. Eso no es herencia. Herencia es riqueza para hacer más riqueza. Entonces, tú dices en nuestro concepto, y vino el hijo, un hombre tenía mucho dinero, y vino uno de sus hijos y le dijo, dame mi herencia que me quiero ir. Y él se la entregó. Todos dicen, ¿cómo así? Tan locos. Yo que le voy a entregar una herencia a un hijo, tiene derecho. Tiene derecho. En la cultura judía, el hijo tiene derecho a una herencia. Es algo que el papá le debe dejar. Entonces se fue con su herencia, se llevó y la malgastó. Por eso se llama pródigo. Pródigo no es un hijo abandonado, no es un hijo solo. Pródigo significa el que malgasta riqueza. La palabra pródigo significa el que se tiró una fortuna, la malgastó una fortuna, no la conservó, no la puso a producir más, no la puso a generar más riqueza. Cogió esa herencia y la malgastó. Por eso es un hijo pródigo. No estamos hablando de un fugitivo o de un hijo abandonado y sin papá. No, estamos hablando de un tipo, un holgazán sin vergüenza, que cogió su herencia y se la tiró. Se la bebió, se la gastó. Según su hermano mayor, sin evidencia, no sé, es que en borracheras, en prostitutas y una cantidad de cosas se gastó la herencia. Finalmente se la gastó y no tuvo más que devolverse a su casa. Dice así Lucas 15 en adelante. Me levantaré, dijo él, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, perdón. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y su padre fue movido a misericordia y corrió a recibir a su hijo y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, por lo menos para tener algo de comida, porque he aguantado hambre. Mira lo que sigue. Pero el padre dijo a sus siervos, ni le prestó atención, Padre, he pecado con... Mi hijo regresó, cállate, tráiganme el mejor becerro, tráiganme el anillo, tráiganme las sandalias para mi hijo, vístanlo, pónganle un vestido especial, porque este que era mi hijo se había ido, pero ha vuelto. Papá, permitiré toda la fortuna, eso no es lo que importa, hijo. Volviste a tu propósito, a tu casa, volviste a tu destino, volviste a la presencia del Padre. Está hablando Jesús en la parábola, hablándole de cómo es el papá cuando un hijo que se fue y malgastó su fortuna que adquirió con Dios, y Dios dice, ven acá, empezamos de nuevo. No dejas de ser hijo, no pierdes tu posición, jamás serás jornalero. Jornalero fuiste, pero una vez que yo te hice mi hijo, no fuiste más jornalero, fuiste mi hijo. Y tienes derecho a mi herencia, a mi favor, a mi bendición y a mi protección. Porque soy un buen padre. Así que te bendeciré. Colocaré sobre ti de mi poder. Y te daré de mi autoridad para vencer el mundo. Y estarás alineado conmigo y te haré justo. Te protegeré, te proveeré, te cuidaré, no te abandonaré. Porque soy un buen padre, soy un buen padre. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vestidle, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Llegó descalzo, no tenía ni para zapatos. Dice Juan Calvino, el favor de Dios no depende de nuestra dignidad, sino de su gran paternidad. Otra vez. Dice Juan Calvino, el favor de Dios no depende de nuestra dignidad, sino de su gracia paternal. No sé si es muy bueno lo que dice Juan Calvino, pues espectacular.
Mira cómo Dios me bendijo. Mira cómo Dios me bendijo. Y uno hasta se pone uno de ejemplo. Mira cómo Dios me bendijo. Dijo, no es, escúchame, no es por necesariamente, por tus logros o por tu fe. Es que es un Padre que se manifiesta con bondad. Es decir, quiero hacer que todos entiendan y conozcan cuán perfecto soy como Dios, que no abandono. Así que ahí te das cuenta de la redención de un Padre extraordinario. Así es, un Padre que bendice, protege, otorga su favor y pelea por ti. Esa es la conclusión del día de hoy. Que Dios, a través de Jesús, te colocó nuevas vestiduras. Que entiendas que no eres buen hijo. Entiendas que no eres bendecido ni protegido porque eres buen hijo. Eres bendecido, protegido y lleno de autoridad, y Dios está para contigo porque Él es un buen padre. Es que Él es un buen padre hasta de los malos hijos. Aquí todo radica en su paternidad, no estamos hablando nada de nosotros. Aquí no estamos ganándonos nada nosotros. Aquí no estamos hablando aquí no te estoy diciendo tienes que hacer tal algo y tienes que hacer tal otra cosa y tienes que, no te estoy diciendo eso. Aquí no he dicho eso durante esta prédica. Aquí no estoy hablando de cómo ganarme el favor de Dios. Estoy hablando de que ya tengo el favor de Dios, por lo tanto ando alineado con Él para ser bendecido en todo lo que necesito. Vamos a orar en este momento. Señor, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu justicia, por la grandeza de este principio. Porque tú nos has hecho dignos, nos has hecho merecedores, nos has hecho justos. Todo tiene que ver contigo, con tu bondad, con tu benevolencia, con tu favor. Para ti no hay nada imposible y nos amas con tu amor extraordinario. Yo te pido, mi Señor, que todos los que han escuchado esta enseñanza entiendan, Señor, que tú nos coronas con tu favor. Que sepamos que tu favor está para con nosotros. Cuando comprendemos nuestro propósito y buscamos nuestro propósito en ti, tú inmediatamente, Señor, nos dejas saber que tu favor está con nosotros. Yo te doy gracias y te bendigo. Y te pido que cada persona que está viendo esta enseñanza por redes sociales y los que están aquí conmigo, Señor, sean bendecidos con tu poder, bendecidos con esta esencia, comprendiendo los misterios del reino de los cielos. Eso dijiste tú en tu palabra a través de Pablo, cuando dijiste, somos administradores de los misterios de Dios. Que este misterio tuyo sea una revelación para que la gente salga con fe, expectativa y esperanza, sabiendo que tienen un Dios amoroso, poderoso, protector, que no depende de nuestras circunstancias, sino que es tu favor, por ser Padre bueno, el que nos bendice y nos sustenta. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso grande al Señor de gratitud. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.